Dominique et Nick s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Allez. Muy buenos días, mi nombre es Marcelo Justiniani Y mi nombre es Isabel Mendoza. y bienvenidos a todos al primer episodio, al piloto de nuestra serie Lecuñis, donde vamos a tomar café y vamos a hablar un poco acerca de la cultura. Y vamos a empezar este primer episodio con el séptimo arte, el cual es el cine. Entonces, ¿nos puedes dar una aproximación acerca de lo que es el cine? Bueno, en sí no hay una definición del cine, pero bueno, para empezar este capítulo voy a hablar un poco de cómo inició este arte, ¿no? La historia del cine se remonta al siglo XIX, bueno, a fines del siglo XIX con los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière proyectaron por primera vez, digamos, un par de filmes a un público. Y claro que este quedó deslumbrado porque nunca antes había proyectado algo en una pantalla. ¿Recuerdas algún filme de los hermanos Lumière? Sí, me recuerdo de uno que creo que se llamaba La llegada del barco. Sí, la llegada del barco, también tenemos la salida de los obreros y bueno, distintos eventos que sucedían en la época, ¿no? Claro que con el tiempo la gente, digamos, se llegó a aburrir un poco, ¿no? De ver estos filmes bastante simples, bastante breves, donde la cámara, digamos, tenía una posición fija, no había un montaje y todo ello. Y es aquí donde entra Georges Méliès, quien, digamos, le da un enfoque nuevo al cine, le da un enfoque, bueno, añade un poco lo que es la ficción, ¿no? Digamos, historias nuevas, historias llenas de ficción tal cual, ¿no? ¿Recuerdas este filme de Georges Méliès? Recuerdo algo acerca de la luna, el viaje a la luna. Sí, el viaje a la luna, que digamos es un filme donde se le integra esto del montaje, la cámara, digamos, ya no tiene una posición fija y claro, es un poco más extensa esta película, ¿no? Y bueno, hablando de cine, vamos a empezar un poco con el cine global, ¿no? El cine universal. Claro que obviamente hay un montón de películas, no vamos a hablar de todas ellas, pero vamos a hablar de nuestras favoritas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu favorita, digamos así, de cine, digamos, no sé, europeo o cualquier otro? Bueno, mi favorita, no sé si llamarlo así porque tengo muchas favoritas, pero la primera que se me viene a la cabeza en este momento sería la película El Padrino. Sí, es una película muy interesante, la cual nos habla acerca de lo que es el crimen organizado, pero es algo irónico porque en el crimen organizado nos habla de la lealtad que, por ejemplo, tiene la familia de Vito Corleone, la familia Corleone Vito, que es importante para ellos, ¿no? En un ambiente lleno de traiciones, como se dice, el crimen organizado, tienen ahí un pequeño bastión en el cual pueden confiar. Y es una película muy interesante porque ha ganado 3 Óscares. Es una película también que rompió un poco los paradigmas de lo que era el cine en ese momento. Y me pareció muy interesante hablar de ella. ¿Y tú tienes alguna película que te guste, alguna película favorita en este ambiente? Sí, podría hablar de El silencio de los inocentes, que también es un clásico del cine, es un thriller, ¿no? Claro que no es la primera en este género, podríamos hablar un poco también de Psicosis, que es una película que, digamos, es muy importante en la historia del cine, que, bueno, tiene una escena bastante icónica en la ducha, ¿no? No sé si recuerdas esta escena de la ducha. Claro, el apuñalamiento en la ducha es una escena muy, muy tétrica, que rompe paradigmas, como tú lo dijiste. Claro, y bueno, Silencio de los Inocentes, perdón, también es un thriller, es una película del famoso psicópata Hannibal, quien, digamos, de alguna forma ayuda
a Clarice Starling, una aprendiz del FBI, para, digamos, hay un caso en esta película que es el caso de Buffalo Bill, una persona transgénero que digamos tiene un odio hacia las mujeres, las empieza a secuestrar, a desollar y todo ello, y posteriormente pues Clarice Starling logra descubrir este asesino serial. ¿Has visto esta película? La verdad, sí la logré ver y me parece muy irónico, ¿no? En ambas películas, lealtad en la mafia o que un asesino, un psicópata ayuda a la ley, a la policía. De eso se trata más o menos lo que es el cine universal. Ahora vamos a pasar a lo que es el cine latinoamericano. ¿Tienes alguna película, algo que te llame la atención en lo que sería el cine latinoamericano? Claro, o sea, hay bueno, antes de hablar un poco del cine latinoamericano, me gustaría decir que este se destaca por plasmar un poco lo que son los temas políticos y sociales, ¿no? Digamos, plasmar la realidad de diferentes países. Creo que los países más reconocidos en cine latinoamericano son, digamos, México, Colombia, Argentina, y también podría decirse Perú, ¿no? Que tuvo una película nominada a Mejor Película Extranjera, ¿no? En los Oscars, que fue La Teta Asustada. Pero bueno, cine latinoamericano podría hablar de una película, digamos, muy conocida en México, que es, bueno, en realidad muy reconocida, que es Chicuarotes, que plasma, digamos, un México, ¿cómo podría decirlo? Una realidad cruda de México, ¿no? Se trata, digamos, de dos chicos pobres que se disfrazan de payasos y tratan de ganarse la vida, ¿no? Digamos, subiéndose al transporte público, hasta que un día, digamos, como que se agotan y deciden sacar un arma y amenazar a la gente para también, digamos, obtener dinero, ¿no? Porque se hartaron como que de no recibir dinero y no poder vivir, digamos, económicamente. Esta película tiene un desenlace un poco triste, ¿no? Porque uno de ellos muere, ya que ambos, digamos, se involucran en diversos crímenes. Y es una película bastante cruda también por ese lado, ¿no? Muestra, digamos, ese lado pobre de México. Tú, del cine latinoamericano, ¿qué película podrías comentarnos? No sé. Me gustaría comentar un poco más acerca de la película que tú dijiste, cómo es este momento del clímax en la que cuando suben al bus a pedir apoyo y bueno, no reciben, bueno, en México sería ni un peso, y ellos cambian de pronto su manera de actuar y quieren y apuntan con un arma a las personas para obtener el dinero, ¿no? Claro que se dio con premeditación anterior, pero ese fue el momento en el que como que perdieron la fe de que podían hacer algo honesto, claro, y empezaron a hacer algo un poco más drástico, una vida criminal, como se podría decir. Bueno, ¿tú conoces alguna película latinoamericana? ¿Te gustaría contarnos algo? Sí, hay muchas películas latinoamericanas, como tú dijiste, Chicuarotes, una película que plasma la realidad cruda, es muy interesante, pero también tenemos lo que es la animación latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Pinocho, de Guillermo del Toro, que ganó un Oscar. Guillermo del Toro, un reconocido cineasta mexicano, que, bueno, realizó diferentes filmes muy icónicos, pero este filme en particular le demoró demasiado tiempo porque está hecho a base de la técnica del stop motion. Y bueno, Guillermo del Toro nos plasma un Pinocho totalmente diferente a lo que serían las películas de Disney, un desenlace bueno, un desenlace divertido, sino que nos plasma un Pinocho un poco más crudo, con más desarrollo de personajes. En el caso de Gepetto, no es solo un abuelito que trata de ayudar a Pinocho, sino que él también tiene un desarrollo de personaje interesante, un pasado. Igualmente Pinocho tiene este desarrollo que se mostraba en las películas de Disney, pero acá se profundiza más en lo que él tuvo que vivir. ¿Tienes algún comentario acerca de la película?
Bueno, como ya lo dijiste, se diferencia mucho de la versión de Disney, ¿no? De hecho, ambas películas se lanzaron en el mismo año y claro que hubo esta polémica de que la película de Guillermo del Toro digamos, tiene un mensaje mucho más significativo y, como dices, mayor desarrollo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar un poco a lo que es el cine peruano, nuestro cine. No sé qué película... Bueno, ¿tienes alguna película peruana favorita? Creo que... Bueno, podríamos hablar de Manco Cápac, ¿no? Manco Cápac, que es una película también que plasma una realidad de muchos jóvenes, ¿no? En el Perú, en este caso de la Sierra, que es de un joven que... digamos, su amigo, digamos, le dice que le va a ayudar a conseguir trabajo y todo eso en Puno. Sin embargo, el muchacho al llegar a Puno, pues le informan que su amigo, digamos, ya se fue a otro lado, entonces él tiene que valerse por sí mismo y todo ello, ¿no? Una realidad muy cruda, ¿no?, del Perú. Otra película, ¿de qué otra película nos podrías hablar? Claro, muy interesante la película Manco Cápac. Y bueno, viajando desde Puno hasta Lima, podríamos hablar de un clásico del cine peruano, el cual es Los Días de Santiago. Los Días de Santiago tiene una trama muy parecida a la de El Taxi Driver, que es una película estadounidense. Y bueno, Los Días de Santiago trata de un joven, de un ex militar que trata de reinsertarse en lo que es la vida cotidiana, la vida de un civil. Trata de reinsertarse tanto en el ámbito amoroso, que no lo logra, en el ámbito académico, en el cual ve que no tiene muchas oportunidades, y en la vida cotidiana. Bueno, este tiene un desarrollo de personaje muy interesante. Se puede ver que tuvo amigos de la milicia que no pudieron reinsertarse a la sociedad e incluso se suicidaron. Y bueno, trata de ello lo que es Días de Santiago. Esta película está ambientada más en los 80, 90 del Perú, cuando se termina el conflicto con el Ecuador y los militares regresan a su casa. Bueno, ahora creo que podríamos pasar un poco al cine más local, al cine de Cusco, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar de Huayna-Pacha. Huayna-Pacha es... bueno, se ambienta tanto en Cusco como en Puno, creo. Es una película también muy memorable, muy conmovedora. Es sobre dos ancianos que viven su día a día esperando la llegada de su hijo, ¿no?, que se fue, digamos, a la vida urbana. Sin embargo, estos ancianos tienen un desenlace muy final, ya que uno de ellos fallece. Fallece el anciano, entonces la señora pues se queda sola y la verdad es que tiene un final muy triste, ¿no? O sea, ver a dos ancianos vivir en la cumbre solos, con esa esperanza de que vuelva a su hijo, es algo bastante triste. ¿Podrías hablarnos de alguna película también del Cusco que te guste? Bueno, sí, pero antes comentar un poco de tu película. Es de verdad, como tú lo dijiste, bastante conmovedora. Y la frase que utiliza la anciana de que si estuviera nuestro hijo acá, todo sería diferente. Ya es una realidad bastante conmovedora que se tiene acá en el país, en las alturas del país. Y me gustaría hablar de un poco más del cine cusqueño antiguo, como lo es la película Tupac Amaru. Tupac Amaru es una película antiquísima, una película ya casi de culto en el cine cusqueño, el cual habla o retrata del héroe que nosotros todos conocemos, el cual es Tupac Amaru II. Esta película está ambientada y está hecha en las mismas localidades en las que pasó. Entonces es una película un tanto histórica que nos ayuda a aprender un poco más de lo que es nuestra cultura. Y bueno, no sé si tengas algún comentario acerca de todas las películas de las cuales hemos hablado, alguna reflexión final. Bueno, claro, tal cual lo dices, digamos, el cine también lo que hace es plasmar la realidad, ¿no? En este caso Tupac Amaru nos cuenta la historia de este personaje y claro, es una forma muy dinámica de conocer a este personaje, digamos, para enseñar un poco de la vida de Tupac Amaru y todo ello.
Y bueno, igual con las demás películas, tanto del cine latinoamericano o en sí el cine universal, y bueno, también haciendo referencia, ¿no?, a cómo se inicia el cine actualmente es, digamos, plasma tanto la realidad y también, digamos, tiene este enfoque un poco de ficción, ¿no?, de que digamos, nos lleva un poco más allá. Creo que estaríamos terminando este capítulo. No sé si puedes decir algo más, tal vez. Claro, mi comentario final, ¿no? Cómo pudimos pasar de los hermanos Lumière y Georges Méliès y ver una llegada de un barco a hombres saliendo de una fábrica hasta, claro, hasta lo que podría ser un viaje a la luna, lo que podría ser la historia de personas importantes. El cine entonces es considerado por ello el séptimo arte, igualmente. Y bueno, como comentario final sería darles gracias a todos ustedes que nos están viendo y que apoyan este proyecto, y esperamos seguir haciendo muchísimos más episodios de diversos temas. Y bueno, solo eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Cuídense.